bienes, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Rachel Vizcaíno y este es un nuevo video. Bueno, mis amores, en el video de hoy les estaré contando cómo fue mi travesía desde Cuba hasta Brasil. Bueno, ya ustedes sabrán que para lograr ese objetivo tuvimos que vender lo que fue la casa, ropa, todo lo dentro de la casa, todo. Cualquier dinerito que podíamos hacer, eso era enguacado para poder venir para acá. Y gracias a la gran ayuda que me dio mi papá, que sin él no hubiera podido ver cumplido este sueño. O sea, ya estar aquí, salir del país para poderlos ayudar a ellos mismos y más familias mías que también me ayudaron. Ellos saben quiénes son, así que no hay necesidad de mencionar sus nombres. Bueno, ok, nosotros lo hicimos con una empresa desde acá mismo en Brasil. Hicimos tipo un combo con ellos mismos. Ahí venía incluido lo que era el pasaje desde La Habana, el aeropuerto José Martí de La Habana hasta Guyana. De Guyana hacíamos la travesía hasta Brasil, sí, eso. Entonces, ¿cómo fue? Salimos de La Habana para Guyana a las 9 menos 5 de la mañana. 8:55 de la mañana era cuando nosotros nos montamos en el avión, o sea, cuando despegó el avión. De ahí fuimos hasta Islas Caicos, algo así. Estuvimos sin bajarnos del avión ahí, aterrizamos como una hora, lo que le echaban al avión, no sé lo que se le echa, pero bueno, lo que se le echa, el combustible que se le echa al avión. Le echaron y ya, al pasar una hora ahí, volamos entonces nuevamente hasta Barbados. Ahí en Barbados sí nos bajamos del avión y estuvimos 4 horas ahí haciendo escala. Salimos de Barbados, eran como las 4 o 5 de la tarde para Guyana. Ok, llegamos a Guyana, ya era de noche, eran las 8 menos 10 cuando llegamos a Guyana. Ahí todo ok, todo estaba perfecto, salimos del aeropuerto. Y en cuanto salimos del aeropuerto, nos llaman, nos enseñan una foto de nosotros, nos dicen para enseñar en una esquina, sin hablar, eso es ahí por señas, porque como no hablan el idioma de nosotros, pues bueno. Ahí nos paramos en una esquina a esperar que recogieran a las demás personas. Bueno, era otra muchacha más, la que estaban esperando, nos fuimos con una guaguita ahí. Yo soy muy mala por el estómago. Cuando son viajes largos con mucha calor o algo así, me da deseo de vomitar. Montándome yo ahí ya yo estaba con fatiga. Empezamos a recorrer ahí por Guyana para buscar comidas y esas cosas. El hombre compró como 4 yogures para el niño y refresco y agua. De ahí nos llevaron y yo vomitando. En ese pedacito de trayectoria que fue de 1 hora, yo vomité. Yo llevaba como 10 habitas. Vomité, ahí nos llevaron para un lugar muy bonito que les voy a mostrar el video. Se puede poner ahora. Bueno, ahí está el videito para mostrarles dónde fue que nos llevaron. Bueno, ahí ese lugar muy bonito, ahí nos dieron comida que nos llenó bastante, nos dieron arroz con gris, con alita de pollo, con carne de puerco, riquísimo, que nos llenamos y quedamos satisfechos con tomate, traía pepino también, pero eso no le tiré foto ni nada, entonces eso se las debo. Bueno, de ahí estuvimos desde las 9 de la noche hasta las 12 que nos avisaron para salir. Nosotros pensábamos que éramos nosotros nada más. Eso estaba lleno ahí, pero bueno, pensamos que esa guaguita nada más era con nosotros. Bueno, les cuento que en la guaguita caben 12 personas. No sé cómo se llama eso. No se llama guaguita, pero bueno, sí lo voy a poner yo. Ahí caben 12 personas. Y habíamos 21. No podíamos ni movernos. Entonces esa guaguita trae aire acondicionado, pero el que nos llevaba las persianas abiertas, entonces salía todo el aire. Ya pueden imaginarse, yo seguí vomitando. Me tomé un Gravitol y parece que por darle el pecho al niño, yo le pasaba el medicamento a él y él también se dormía. Dormí
desde la 1 de la mañana como hasta las 5. Bastante tiempo, me salvé. Bueno, cuando yo abrí mis ojos, ya yo como que, ¿dónde estoy? Eso era selva por un lado, selva por el otro. Y un camino ahí todo fangoso, lleno de como roja, la tierra era como rojiza, algo así. Bueno, empezó a llover. Y nosotros asustados porque decían, yo había oído otros cuentos que eso se podía atascar, que había que bajarse, que se empujar eso. Y entonces a mí me daba miedo en el medio de la selva. Pero bueno, gracias a Dios no nos atascamos ni nada, todo fue el viaje bien, ok. Por lo menos esa es mi experiencia. Esa es mi experiencia. El viaje todo ok. Entonces, paramos cada cierto tiempo, cada 4 o 5 horas, como 3 o 4 horas para orinar. Eso era rápido, orina, te estiras aunque sea 10 minutos y para la guaguita de nuevo. Entonces uno ahí, por lo menos yo, bueno, todas las personas asustadas, porque el hombre que manejaba, más o menos hay uno que te entendía, el hombre explicaba que en otro viaje que había hecho anteriormente, como 3 o 4 viajes anteriores que había hecho antes del de nosotros, habían visto un tigre, algo de eso, creo que era un tigre, sí, que había salido un tigre. Entonces uno asustado porque vamos por el medio de la selva, nada más por el trío ese, y uno asustado que se sale cualquier cosa. Entonces se escuchaban como, cuando nos parábamos a orinar, se escuchaban como chillillos o algo así. Y la gente, escucha, esos son los monos, que no sé qué más. Y yo, ay, me sale un mono aquí. Sí, mi amor, ven. Y los monos, que no sé qué más. Bueno, para mí no fueron unos monos y eran unos pájaros, unos guacamayos muy lindos, por cierto, que pasaron volando. Pero bueno, la gente decía que eran los monos. La gente decía que eran los monos. Bueno, de ahí seguimos hasta, dimos rueda, horas y horas, y llegamos a La Patana. No sé si tenga el videito, pero bueno, si está el video se lo voy a dejar por aquí. ¿Qué dije, Beto? No entendí. Me van a llevar el teléfono. Ella, pero me da el teléfono que aquí no hay nadie contigo. Ah, bueno. A ver si vamos a... ¿Qué pasó, qué pasó? Yo tengo un miedo. Un miedo que se supone. No, tengo un libro, pero mami la tengo por aquí. Después que te lo dieron, se me cae el teléfono ya. Yo preocupo. Mira, si hay piraña. En eso fue lo que brincó y se... ¿Después deja o no? Mira, desde que va la palestina. Pues el ramen está donde quiera. El ramen es lo más fácil que hay de hacer. Lo más peligroso. Ya lo pasó. ¿Y ahora qué? No creo. En Guyana. Nos montamos en la patana esa, que es como una tabla inmensa, grandísima, tipo un barco o algo así. Se montan los carros ahí arriba y nos brincan el río.
Bueno, ahí todo ok. A mí me habían dicho que después de esa patana ya faltaba menos. Sí, ok, faltaba menos de cuando empezamos, porque dimos rueda muchísima. Nosotros pasamos la patana, creo que fue por el mediodía. Y llegamos, no, que por el mediodía, la pasamos temprano por la mañana. Leo, ¿a qué hora pasamos nosotros la patana? Bueno, no fue tampoco tan tarde, sé que sí, fue por el mediodía. Pero después de eso dimos rueda muchísimo, más no poder. Pero bueno, aunque sí faltaba menos, porque saliendo desde las 12 de la noche, la pasamos por el mediodía y ahora le voy a decir a la hora que llegamos al lugar, entonces sí, obviamente que era menos, pero bueno, dimos rueda. Ya pasamos la patana, seguimos dando rueda y llegamos al Eten. Después de todas esas ruedas que dimos, llegamos al Eten. Cuando llegamos al Eten, nos meten como para un lugar ahí, nos quitan todas las maletas que teníamos en la parte de arriba del camión, nos las meten para adentro junto con nosotros. Ya mi marido estaba al llorar, yo miraba a mi marido y decía, él va a llorar, tenía los ojos guau. Y con un dolor en la rodilla que él tenía, porque él es grande, súper alto, y estaba todo apretado, entonces las personas todas apretadas, y cuando se afincaban atrás en los asientos, le apretaban más las rodillas a él. Ustedes podrían imaginarse cómo él andaba. El niño, gracias a Dios, bueno, vomitó 2 veces, pero gracias a Dios se portó bastante bien en todo el viaje. Como yo estaba tomando Gravinol, parece que lo pasaba por el seno, como les dije, y casi todo el viaje se lo pasó durmiendo. Ay, que no les conté, cuando fuimos a salir de Guyana para la travesía, también nos dieron una java que traía una bolsa de pan, una bolsa de mayonesa, traía un pomo de 1,5 litros de refresco de banana. A mí no me gustó, no sé si era porque estaba muy caliente o qué, pero a mí no me gustó. Traía galletitas tipo peyes así, muy buenas, nos dieron bueno también para viajar, para el camino. Bueno, continúo. Me quedé en lo del Eten, nos echaron todos los bolsos para allá adentro. Parece que como aquí ya estábamos ahí dentro, si había alguna patrulla o algo, no se dieron cuenta. De ahí dimos como 10 minutos, salimos como 10 minutos en la bobita esa sin bajarnos ni nada. 10 minutos ahí, rápido, y nos dejaron como en un matorral. En ese matorral nos dicen que nos apuremos, que cogemos los bolsos rápido y nos meten para el matorral ese. Ya, caminamos por ahí. Tú en cada esquina ves como un hombre parado enseñándote para dónde tienes que ir, para dónde tienes que coger. Y ya llegamos como a un río. Entonces nos decían, no, que ese río, que si hay pirañas, que si hay no sé qué más, yo no sé si era para meternos miedo, qué cosa era. Entonces uno asustado, que si piraña, que si cocodrilo, que si no sé qué más. Uno ciscado. Entonces cuando vemos en lo que tenemos que montarnos, que es como una canoita, que habían 6 personas, nosotros nos montamos 8, porque yo fui el segundo grupo que pasó. Fueron a montar a mi esposo, pero como andábamos juntos, mi esposo dijo, no, me montan con ella o yo no me voy a montar todavía, y espero para el próximo. Bueno, nos montaron a mí, montaron a mi esposo y a las demás personas junto con él, más todos los bolsos que tenían las personas, porque otras personas seguían para otro lado, para Uruguay, y muchos tuvieron hasta que dejaron una java así grandísima llena de comida porque no podían llevarla, era mucho peso. Bueno, pasamos empezamos a salir por el río ese. Pero antes de montarnos tuvimos que hasta que escondernos porque pasaba como un patrullaje en una lanchita. Esa lanchita sí era de las cómicas que tenía motorcitos rapidito, muy rico. Bueno, nos escondimos, que no sé cuál, nos montamos en la canoita esa. Cuando me monté en la canoita esa canoita ya como que el peso como que se une un poquito. Te queda un tantico así. Que tú puedes, es que tú sacas así la manito por el lado de la canoa y tú tocas el agua. ¿Tú sabes cómo yo andaba? Con temblores. La muchacha que iba a sentar al lado mío, ella me abrazó. Y yo abrazaba al niño. Y ella aguantaba al niño de ella que estaba por atrás con el padre. Y nosotras las dos éramos ahí llorando, pidiéndole a Diosito que todo saliera bien, que no sé qué más, con tremendo miedo, a ver si nos salía algún bicho. A ver si nos salía un bicho asustado nosotros. Bueno, brincamos el riecito ese. Cuando llegamos a la orilla, mi esposo se tuvo que bajar porque no pasaba la canoa. Ya estábamos en la orilla. Él se bajó, la empujó otro poquito y corrió un poquitico más. A fin de cuentas nos tuvimos que bajar todos. Nos mojamos todos, los pies, los zapatos, todo. Y nos enfangamos. Ustedes podrán imaginarse. Ya nos dejaron esperando ahí, metidos en la selva esa, para ellos regresar a buscar a las demás personas. Bueno, ya regresaron a buscar a las demás personas y ahora nos dijeron que teníamos que caminar rápido, que no hiciéramos bulla, todos calladitos para ir para otro lado para coger entonces ya lo último que era el carro. Esos carritos sí eran con. De ahí caminamos por dentro de esa selva. ¿Qué, mi amor? No, mira, ves para donde busca la pelota para que la enseñe, dale, corre, busca la pelota para que la enseñe.
Por ahí, por esa selva, caminamos como 15 minutos aproximadamente y ya llegamos como una matona grandísima ahí. Ahí empezaron a llamar por teléfono, no sé qué más. Y no pasamos 5 minutos ahí que entraron 2 carros volando, rapidísimo. Corrimos, nos montamos rápido, en esos carros creo que eran como 3 o 4. Éramos 7 montados ahí. Bueno, ya nos montamos. Y esos carros iban a todo meter, iban como a 180, Leon, ¿eh? Eso no bajaba de 180 kilómetros por hora. Y nosotros, ay Dios mío, nos vamos a matar aquí. Bueno, ya. Ya de ahí ya estábamos, gracias a Dios, llegamos a Boa Vista. Ahí ellos tenían las fotos de nosotros con la dirección para donde tenían que llevarnos. Y ahí nos llevaron entonces para la casa de los que nosotros habíamos pagado y donde nos íbamos a quedar y todo eso. Y así. Ahora contándolo parece hasta más fácil el viaje, pero realmente la trayectoria es bastante fuerte. Lo que más me molestó de todo el viaje fue, no molestó, lo que más me cansó es la guaguita, que fueron 18 horas en esa guaguita y paraba cada 3 o 4 horas para orinar. Ese ruido que sienten, que deben de sentir, es el niño por ahí arrastrando la silla. ¡Pitu, no! ¡Coge la pelota! ¿Por qué te asustaste? ¿Te asustaste, bebé? ¿Qué pasó? Y entonces fue eso, 18 horas, que no es fácil. Bueno, ya, ahí llegamos entonces ya a nuestro destino, que fue Boa Vista, para sacar los papeles. Ya después les voy a hacer otro videito que lo voy a hacer hoy. Y entonces ya el otro día nos fuimos para sacar los papeles y todas esas cosas. Si les gustaría saber cómo es lo de los papeles, también pueden dejarlo en los comentarios y yo les cuento. Él quiere la tetica. Y bueno, mis nogaibinis, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Por favor, no dejen de suscribirse, que me estarían ayudando un montón. Bueno, nos vemos en un próximo video. Los amo.